Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy día vamos a hacer una breve reseña de las exportaciones del Ecuador y el año 2023. Si bien las cifras finales ya se las proporcionó el mes pasado, vale siempre hacer una revisión de lo que ocurrió en este rubro de exportaciones durante el año anterior. En todo caso, justamente aquí tenemos ya las cifras. Ecuador exportó 31.000 millones de dólares en el año 2023. Eso equivale a 31 millones de toneladas en volumen. Asimismo, la variación FOB, en este caso del valor exportado por el Ecuador, tuvo un decrecimiento del 4,69% respecto al año 2022. En cuanto a su volumen, es decir, las cantidades exportadas, también sufrieron una reducción del 2,58%. Estas exportaciones fueron enviadas a 169 destinos por medio de 3.643 subpartidas arancelarias, siendo nuestros tres principales destinos los Estados Unidos, China y Panamá. Estamos hablando del total de exportaciones petroleras y no petroleras. Estados Unidos fue nuestro principal destino en monto exportado con el 23,62%. China logró el segundo lugar con el 18,23% y Panamá el 14,37%. Mientras que en el volumen exportado, el primer lugar le corresponde a Panamá con el 29,83%, Estados Unidos el 25,62% ocupa el segundo lugar y el tercer lugar Chile con el 6,09%. Aquí podemos ver que en el caso de Estados Unidos fueron 7.351 millones en dólares, China el segundo lugar con 5.672 millones y Panamá el tercer lugar con 4.472 millones de dólares. Es un poco desde la visión un poco general, ¿no? Ahora podemos también hacer una visualización en base a los grupos que tiene el Banco Central en su matricero, en el cual está desglosado por los grupos como se visualizan en este momento. Tenemos que los 5 primeros son el petróleo crudo, los camarones, banano, oro y enlatados de pescado. Entonces, el petróleo crudo, que fue el principal rubro de exportaciones del Ecuador, fueron de 7.823 millones de dólares. En toneladas, 16 millones de toneladas. La participación de este rubro fue del 25,13% del total de las cifras exportadas por el Ecuador en el año 2023, lo cual tuvo una reducción del 22,04% en valor, mientras que en lo que es el volumen tuvo una participación del 51,59%, pero con una reducción del 1,59%. En el rubro de camarones, las exportaciones llegaron a 7.205 millones en toneladas, 1.214.000 toneladas, lo que equivale en participación del FOG al 23,15%, mientras que eso sufrió una reducción del 1,15%. En cuanto a la participación de volumen de toneladas, esta representa el 3,89% y tuvo un crecimiento del 13,64% en la cantidad exportada del rubro de camarones. El tercer ítem es banano. Comprende lo que es el banano convencional, el banano orgánico, el baby banano, en el cual se exportaron 3.587 millones en todo el año 2023. Esto en valor, en toneladas, representa 6.485.000 toneladas, lo que a su vez en participación FOB equivale al 11,53% y en participación en toneladas el 20,79%. El valor FOB tuvo un incremento del 14,07%, mientras la cantidad de toneladas creció 1,70%. El cuarto rubro de exportación fue el oro, que llegó a 1.390 millones de dólares con 27 toneladas exportadas. Su participación en cuanto al valor FOB fue del 4,47% y en cambio tuvo una variación positiva del 68,06% y su volumen también creció al 53,52%. El quinto ítem de estos rubros que tiene clasificado el Banco Central en base a este matricero representaron a los enlatados de pescado, que llegaron a 1.327 millones de dólares
con 283.000 toneladas. Esto como participación en valor FOB representó el 4.27%, sufriendo un decrecimiento del 2.85%, mientras que su participación en volumen fue del 0.91% y tuvo una afectación negativa de 8.65% en relación al año 2022. Eso a manera de lo que es la revisión por grupos. Ahora vamos a revisar la información también resumida en base a los destinos a los cuales llegaron las exportaciones del Ecuador en el año 2023. Estados Unidos, como ya lo habíamos mencionado, fue el primer destino de las exportaciones del Ecuador, 6.856 millones. Su volumen en toneladas fue de 7.682.000. El FOB representó el 24.03% del total exportado al Ecuador, mientras que en lo que respecta a su variación fue negativa, del 17.58%. Su participación en toneladas representó también el 26.85% y sufrió una reducción del 12.96% referencial hasta y comparativo al año pasado, al año 2022. China ocupa el segundo lugar con 5.291 millones de dólares. Esto representó en volumen 1.660.000 toneladas, lo que a su vez en la participación del FOB equivale a un 18.55% del total exportado por el Ecuador. Este sufrió una afectación, se redujo a 1.57%. El volumen tuvo una participación del 5.80% y creció 0.51% en relación al año 2022. El tercer destino, que fue Panamá, llegó al valor FOB de 4.022 millones de dólares, lo que a su vez en volumen fueron 8.319 millones de toneladas, siendo una participación del 14.10% del valor FOB exportado por el Ecuador en el año 2023. Pese a ello, hubo una reducción del 4.24% en valor FOB, mientras que su participación en toneladas fue del 29%. Y asimismo tuvo un crecimiento del 15.86%. Estos son los tres principales destinos de exportación. Luego vienen Perú, Chile, Rusia, España, Países Bajos, Colombia, Italia, Emiratos Árabes Unidos, India, Alemania, Canadá, Suiza, Francia, Malasia, Bélgica, Reino Unido, Argentina, Japón, Indonesia, Turquía, México, entre los principales, ¿no? Ahora, bueno, vamos a continuar revisando la información, pero en este caso la vamos a visualizar de acuerdo a nuestro tablero en base a los destinos, pero en base al rubro que está en el Banco Central. Estados Unidos, los tres principales ítems fueron el petróleo crudo, el rubro camarones y el banano, ¿no? En el caso de China, el principal rubro de exportación fue camarones, seguido de concentrado de plomo y cobre, y el tercer grupo lo ocuparon otros productos mineros. Esta información en base al matricero del Banco Central. El tercer ítem, perdón, el tercer destino fue Panamá, cuyo primer rubro fue petróleo crudo, seguido de derivados de petróleo, y tercero, alimentos para animales, que ahí estamos hablando de balanceados. Ahora, bueno, vamos a ver en cambio la visualización desde lo que son los distritos de aduana de exportación, por el cual se exportaron estos 31.000 millones de dólares. Entonces tenemos que del total exportado en el año 2023, el distrito Guayaquil Marítimo exportó 16.666 millones, lo que equivale al 53.54% del valor exportado. Esto tuvo un crecimiento del 4.25% y en toneladas representaron 9.906.000 toneladas. Esto a su vez tuvo una participación del total del volumen exportado del 31.76%, sufriendo una reducción en cantidad del 0.84%. El segundo puerto
o distrito más bien, de aduana de salida fue Esmeraldas, por el cual salieron 8.800 millones de dólares. Eso representó el 28.27% del valor exportado por el Ecuador en el año 2023, sufriendo una reducción del 22.44% respecto al año 2022. Su volumen, en cambio, fue de 18 millones de toneladas, lo que en su participación total de volumen exportado representó el 59.16%. Esto también sufrió una variación una variación negativa del 3.27% respecto al año 2022. El tercer lugar lo ocupa Puerto Bolívar, con 2.000 millones de dólares exportados, que representaron el 6.49% sobre las exportaciones totales, generando un crecimiento del 1.45% en valor FOB, mientras que sus toneladas exportadas fueron de 1.984.000. Esto fue el 6.36% del total del volumen exportado por Ecuador en el 2022-3, sufriendo un incremento del 0.95%. De ahí tenemos los demás distritos como Quito, Guayaquil Aéreo, Tulcán, Huaquillas, Seo San Miguel, Manta, Loja, Caramba. Esto desde la óptica de distritos de aduana, por medio del cual salieron nuestras exportaciones. Un poco para finalizar este resumen, vamos a ver las cifras desde la óptica de los principales exportadores del Ecuador. Tenemos que de los 31.000 millones exportados, el primer ítem por subpartida arancelaria fue el aceite crudo de petróleo, la subpartida 27090000. Estos fueron 7.823 millones, llegando a ser una participación del 25.13%. El siguiente ítem es el 03.06171900. Los demás corresponde a camarones congelados. Fueron 5.241 millones, que representó el 16.84% del total exportado en valor. El tercer rubro exportado, de manera de su partida arancelaria, fue el banano convencional de la subpartida 0803901190, que alcanzó 3.036 millones, logrando una participación del 9.75% del total exportado. El cuarto ítem arancelario exportado es la 71081200. Las demás formas en bruto, esto es oro, fueron exportados 1.390 millones, alcanzando el 4.47% de participación del valor exportado por Ecuador en 2023. El siguiente ítem es la subpartida de minerales de cobre y sus concentrados, que es la 26030000, que alcanzó 1.238 millones, llegando a ser el 3.98% del total exportado, teniendo una variación de una reducción en relación al año 2022. El siguiente ítem es el cacao, la subpartida 1801001990, que alcanzó 1.169 millones, siendo una participación del 3.76%. Y de la partida, en este caso, 27, 10, 19, 20, los full oils, que representaron 1.097 millones, el 3.53%. Y finalizando este grupo de resumen, tenemos a otra partida de camarones, los enteros de la 0306171100, que alcanzaron 988 millones con una participación del 3.17%. Bueno, se alcanzó 169 destinos con 3.643 subpartidas por medio de 5.200 empresas o personas o entidades que exportaron productos en el año 2023. Los 12 principales exportadores de todos los productos exportados fueron, en este caso, Empresa Pública de Hidrocarburos, Ecuador, que alcanzó el 24.2%, seguido de Pesquera Santa Priscila, el 4.20%, Ecocorriente, el 3.76%, Omarsa, el 3.6%, Aurelia en Ecuador, el 2.9%, Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, el 2.81%, Sociedad Nacional de Galápagos, el 2.01%,
Unión de Bananeros, el 1.27%. Negocios Industriales NIRSA, el 1.23%. Expalse, el 1.15%. Sopase, el 0.90%. Y Rivampag, el 0.85% del total exportado por el Ecuador en el año 2023. Bueno, es un poco manera de resumen para tener una visión un poco general de las exportaciones del Ecuador durante el periodo 2023, ¿no? Que bueno, era algo que teníamos que haber realizado hace aproximadamente un mes, pero por situaciones de agenda no se pudo. Cualquier inquietud, duda o consulta, puedes comentarnos o puedes hacer algún tipo de observación, recomendación o análisis para posteriormente también hacer una nueva publicación. Muchas gracias. Pasen bien.